siempre. Hoy vamos a hablar sobre el modelo de reducción de riesgos y daños, que para mí ha sido como un descubrimiento a lo largo de mi formación psiquiátrica y sobre todo en mi formación como especialista en temas de consumo de sustancias. Cuando yo inicié esto, el modelo predominante era muy basado en doble A y por lo tanto en la abstinencia, y fue poco a poco que pues la literatura que fui conociendo, las formas de cómo aplicarlo, por ejemplo, en la consulta. Ahorita trataremos de ver eso y sobre todo de verlo como una filosofía que yo creo que debe de regir buena parte de nuestro tratamiento, nuestra visión sobre los problemas de uso de sustancias. La reducción de riesgos y daños, para empezar, ustedes la van a encontrar en la literatura en inglés como harm reduction. Ese es el hashtag universal para hablar de este tema. En los países latinoamericanos hemos como distinguido riesgos de daños, ya que los riesgos son aquellos donde todavía no se ha generado una lesión, un problema con la ley, un cambio académico. Simplemente hay un riesgo, o en el caso de los daños, pues ya hay una lesión, una sobredosis, una intoxicación. Así que el término latino es reducción de riesgos y daños, y ha sido definido en múltiples espacios. La OMS tiene una definición en donde destaco que la reducción del riesgo y daños tiene como fin reducir todos los daños, pero sin necesariamente suspender el uso de sustancias. Entonces, esto implica varias cosas: que el modelo de reducción de daños está enfocado a quienes usan sustancias y no a quienes no la usan. Quienes no usan sustancias pueden tener riesgos, pero van a ser mucho menores y de otro tipo que también es importante que los conozcan, pero no son usuarios de sustancias. El modelo en este caso va enfocado a ellos, y aunque tiene como principio la salud y eventualmente el lograr la abstinencia puede ser una meta, no es necesario ni lo pide como condición la suspensión del uso de sustancias. Hay otras definiciones un poco más amplias, en donde se incluyen también los temas sociales y económicos como temas que se generan como daño, y no solamente en el usuario, sino también en la familia y la comunidad. Y no solo en la comunidad, sino también en la salud pública. Además, algo que yo les he platicado en algunos momentos en este curso, los trastornos por uso de sustancias y sobre todo su tratamiento han sido como un nido de violaciones de derechos humanos desde hace muchos años, y un trabajo y una misión que tenemos muchos y que también desde mi actual trabajo sostenemos, es de que debemos antes que nada respetar los derechos humanos de las personas, no internarlos en contra de su voluntad, no mantenerlos en espacios con modelos no basados en evidencias, a veces por 6 meses, un año o más, etcétera, ¿no? La reducción de riesgos y daños, pues también implican ese tipo de daños, y por lo tanto tiene que ver mucho con educación, cambios de paradigmas, cambios de puntos de vista, y también el desarrollo de respuestas pragmáticas, porque ya veremos más adelante que se han hecho infinidad de propuestas no pragmáticas alrededor del uso de sustancias. La reducción de riesgos y daños es una alternativa también a los modelos criminalizadores, como por ejemplo el que todavía sucede en este momento en Filipinas, en Rusia,
en China, donde simplemente consumir ya es un crimen y eso puede llevar a una serie de cuestiones penales. Pero no nos vayamos tan lejos. Todavía hay estados de Estados Unidos donde portar tiras de detección de fentanilo, o sea, estas tiras, ya saben de cuáles hablo, como las que se usan para no sé, la glucosa, este tipo de tiras. Portar estas tiras son consideradas parafernalia de consumo y son criminalizados quienes las tienen. Entonces, este modelo criminalizador es más, yo diría todavía más universal que el de la reducción de riesgos y daños. También la reducción del daño es una alternativa al modelo de enfermedad en donde siempre se considera al usuario de sustancias como un enfermo y sabemos que no todos los usuarios de sustancias tienen una condición a la que le podamos llamar un trastorno y que también este concepto de enfermedad, o sea, siempre va a ser una enfermedad, pues no plantea alternativas, digamos, intermedias para personas que siguen usando sustancias, pero que pueden mantener una calidad de vida. Por ejemplo, los usuarios de los que están en tratamientos con metadona, pueden mantener una calidad de vida y no necesariamente considerarse como personas enfermas. También, ya decía yo, la abstinencia es una meta ideal, pero no necesariamente es la única. Y algo importante, los abordajes de reducción de riesgos y daños han surgido, vamos a ver más adelante, de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo. Más adelante veremos qué quiero decir con esto. Y también otra característica son los servicios de bajo umbral. Un servicio de bajo umbral es aquel que no te pide a veces ni siquiera una identificación, no te pide una cita, no te pide un seguimiento. Y esto, ustedes dirán, esto es muy difícil donde ustedes trabajan. Por ejemplo, yo conozco el modelo del Instituto Nacional de Psiquiatría, pues son modelos de alto umbral. Tienes que sacar varias citas, tienes que pasar varios filtros, tienes que ser muy puntual, porque si no la cita te la dan 6 meses más adelante. Y pues esto hace que muchas personas que tienen temas o que tienen problemas por su uso de sustancias no acudan a ellos. El salir a la calle, el llevar servicios a la comunidad, que también es algo que les platicaré, es la alternativa. Hay principios que rigen a la reducción de riesgos y daños. En realidad hay muchos. Aquí sintetizo algunos de los que son más universales, como empoderar a las personas que consumen sustancias psicoactivas. Todos nosotros vemos o vamos a atender en algún momento a personas que consumen sustancias psicoactivas, y cuando decimos empoderar quiere decir darles a ellos, a ellas la oportunidad de tomar decisiones, de tener una información adecuada de lo que es la enfermedad o el problema que tengan. Y también, darles el derecho a incluso a veces tomar decisiones sobre el tratamiento, el medicamento y muchas cuestiones que no estamos acostumbrados en el modelo médico tradicional. Los médicos tenemos la autoridad, el paciente es un usuario, una persona pasiva que debe de obedecer y que si no cumple estas reglas, inmediatamente queda en el cajón de las personas con algún trastorno de personalidad. Debemos de respetar sus derechos, la colaboración con la sociedad civil es sumamente importante y todas las acciones de reducción de riesgos y daños, como las que platicaré más adelante, todas ellas han sido pasadas por el filtro de la evidencia científica con diversos grados de nivel de evidencia, pero han sido estudiadas, no son decisiones o estrategias
sino que han sido evaluadas, contrastadas con otras estrategias. Y mucha gente me ha preguntado a mí, oye, se habla mucho de reducción de riesgos y daños, ¿realmente son costo efectivas? Mm, Una parte de lo que implica también que funcionen, si no funcionan dejan de ser costo efectivas, y la respuesta es que sí, son costo efectivas. Por ejemplo, en los lugares donde se aplican, se ha reducido el número de personas con VIH o hepatitis C dentro de los consumidores de sustancias, y eso implica reducir gastos en enfermedades que son crónicas y que requieren tratamientos muy caros, ¿no? Entonces, la evidencia científica va de la mano de la costo-efectividad, ¿no? Otro de los principios son disminuir la desigualdad, el estigma, las barreras al tratamiento, reconocer a poblaciones clave o poblaciones prioritarias, como por ejemplo trabajadoras o trabajadores sexuales, personas migrantes, personas del colectivo LGBT, etcétera, poblaciones que tienen necesidades y problemáticas específicas. También tiene como objetivo disminuir muertes y lesiones por sobredosis, accidentes y conductas suicidas, y ya lo mencioné, disminuir, esta es una política transversal de todo lo que llamamos reducción de riesgos y daños, que es disminuir transmisión de VIH y otras ITS. Bueno, esto es un poco repetitivo, pero insisto, disminuir las barreras de acceso, disminuir los riesgos, mitigar los daños, y esto pues incluye desde estrategias de promoción de la salud, cuando entregamos un folleto, cuando damos alguna plática, cuando ponemos inclusive algún póster o sticker en algún lado, puede ser promoción de la salud, hasta ya estrategias de reducción de riesgos y daños muy específicas, por ejemplo, dar jeringas estériles a usuarios de drogas intravenosas. Me gusta hablar de la historia, ya lo habrán visto a lo largo del curso, para poder entender que a lo largo de los años ha habido una serie de comisiones, convenios, convenciones y asambleas generales de la ONU que han hablado sobre las sustancias. Todas estas que les presento aquí, desde 1909 en Shanghái hasta no es la última, pero les voy a hablar hasta la del año 2016, que fue en Nueva York, todas habían tenido como línea principal lo que llamamos disminución de la oferta, es decir, temas de seguridad, temas de incautamientos, temas de lucha contra el narcotráfico, y durante todos esos años no se incluía al usuario como un personaje que tuviera derechos propios o que requiriera servicios de salud, sino que era incluido en la cadena criminal de, pues de todo lo que es el tema de narcotráfico y drogas ilícitas, desde luego, porque el tema de las sustancias lícitas es aparte. Pero llegamos al año 2016, que ya les platicaré. Por darles otro dato interesante, en el año de 1998 se reúne la Asamblea General de las Naciones Unidas y hacen una votación y se acepta, no sé si unánimemente, lo dudo, siempre hay alguna abstención por ahí, una campaña y una estrategia que iba a durar 20 años para lograr que en 20 años el mundo estuviera libre de drogas, así como cuando hablamos libre de polio, libre de la viruela o libre de alguna otra enfermedad transmisible. Pues bueno, se plantearon que lo iban a lograr, ¿no? Y lo iban a lograr sobre todo metiéndole más dinero a la seguridad. De aquellas épocas viene el famoso Plan Mérida y otras estrategias de Estados Unidos
Unidos, en la región latinoamericana sobre todo, para atacar los cultivos con sustancias químicas prohibidas, con pesticidas prohibidos, darles más armas a los ejércitos, generar una serie de temas que normalmente llegaban a afectar en particular a los usuarios y sobre todo a los más pobres y a quienes se atravesaban en el camino de este ir y venir de el ejército por un lado y el narco por el otro, ¿no? Entonces las cosas no funcionaron, eso fue más que evidente poco tiempo después y varios países latinoamericanos, Colombia, Guatemala, México, proponen una nueva reunión de la Asamblea General de Naciones Unidas, que generó muchísimas expectativas porque se hablaba que en esta asamblea pues iba a haber un giro radical en las propuestas desde la ONU para cambiar el tema de las drogas o por lo menos la visión de las drogas. No se lograron todos los cambios que se buscaban. Siempre hay países que se oponen radicalmente a los cambios, sobre todo cuando se habla de reducción de riesgos y daños, y esos países son China y Rusia. Y pues bueno, lo que pasó, aquí podemos ver algunas de las directrices que salieron de esta asamblea y pues incluye ya temas de tratamiento y cuidado de las personas que usan que tienen trastornos por uso de sustancias, prevención y reducción de la vulnerabilidad y de los riesgos, entendiendo de los riesgos que pueden hacer que la gente inicie el consumo. Hablan de reducción de riesgos y daños de una manera un tanto tímida, pero ya se habla de una manera pública y también de acceso a medicinas controladas, que en este caso se refieren básicamente a la metadona, aparte de un monitoreo y evaluación de estas políticas. Esto, aunque haya sido modesto, fue un cambio radical al de todas las asambleas generales anteriores. Más recientemente, no es la última, la antepenúltima asamblea de las Naciones Unidas del año 2022, se volvió a hablar del tema también en instancias de países latinoamericanos y volvió a insistirse acerca de la necesidad de otro tipo de abordajes donde hubiera medidas basadas en evidencias que redujeran al mínimo las consecuencias adversas y debidas al uso de drogas. Y aquí vemos algunas de las que se propusieron, por ejemplo, prevenir la transmisión del VIH, incrementar el tratamiento antirretroviral y los programas relacionados con equipos estériles de inyección. También se habló del tratamiento asistido por medicamentos como la metadona para los usuarios de opioides. Esto es parte de lo mismo, donde se habla de, en este caso aquí fueron propuestos por Ecuador, Honduras y México, este proyecto de resolución, y pues vemos que ya se integran el rechazo a la discriminación y a la violencia, los derechos de los pueblos indígenas, la posibilidad de que haya flexibilidad en las políticas nacionales de drogas, entendiendo que cada país tiene condiciones, historias y situaciones diferentes, y el compromiso con los derechos humanos. Todo esto llevó que el año 2023, el año pasado, en la celebración del Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, se propusiera como lema la palabra o la frase las personas primero. Siempre había sido primero la droga, hay que incautarla, la seguridad, atacar el crimen, y poco se había hablado de las personas. Así que por primera vez se dice las personas primero, y esto tiene que ver con la propuesta
de tratar con respeto y empatía a los usuarios de sustancias ilícitas, a ofrecer servicios basados en la evidencia, ofrecer alternativas al castigo, y eso quiere decir a la encarcelación, dar una prioridad a la prevención, y algo que se me hizo muy interesante, porque así lo propone esta campaña: liderar con compasión. Y ustedes ya lo habrán visto, lo habrán vivido, para atender a las personas que tienen graves problemas de salud mental o graves problemas de adicciones, siempre hay que utilizar la compasión. Y bueno, ya para terminar esta parte de la historia, en este año hubo un evento histórico del que posiblemente ustedes no se enteraron, pero salió en los medios en prácticamente todo el mundo, y fue que en la reunión de la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas, es la comisión más poderosa de las Naciones Unidas, desde ahí se controlan pues todo lo que es seguridad, los decomisos, la producción de opioides, por ejemplo, y todos los años se reúne en Viena, y cada año se reunían para hacer una resolución que normalmente salía votada por unanimidad, ya que habitualmente siempre se dirigía a eso, a la disminución de la demanda, ¿no? ¿Cómo vamos a mandar más dinero para tener más decomisos, para tener equipos cada vez más sofisticados, para tener satélites que detecten a las lanchas que se mueven entre Guatemala y México, etcétera, ¿no? Y por eso siempre había una unanimidad. En este caso, Estados Unidos propuso incluir un párrafo que aquí pueden ver, le pueden dar una leída, ya saben que esto va a quedar grabado y lo voy a subir más adelante, pero Estados Unidos propone en este párrafo incluir medidas de reducción de riesgos y daños, y entre ellas dar naloxona. Esto lo hace Estados Unidos por su grave crisis de opioides, y esto no le pareció a los chinos, a los rusos y a algunos otros países, y por primera vez no hubo unanimidad en el consenso de Viena, lo cual fue aplaudido por las organizaciones de reducción de daños en todo el mundo, y como les decía, pues fue un evento histórico. Aquí en México, esto lo voy a decir de carrerita por cuestiones de tiempo. También tuvimos una época prohibicionista alrededor de los años 20, fue una época prohibicionista como en toda Norteamérica, y hubo incluso un presidente, Portes Gil, en 1929, que genera un comité de lucha contra el alcoholismo. Si alcanzan a ver la frase que se ve en esta manta de la fotografía, ese es el primer desfile del 20 de noviembre, después de la revolución, dice: abajo los curas y el aguardiente, viva la transformación del pueblo, porque también en esa época, si ustedes no lo saben, también hubo como un momento socialista en México donde se consideraba a la religión como el opio del pueblo, y junto con el aguardiente pues era lo que evitaba que el pueblo se transformara. Hubo campañas también buscando al nuevo hombre, este hombre puro, libre de drogas o alcohol, y para lograr eso se necesitaba una temperancia, y que para que no hubiera un contagio de aquellos que sí tenían esta adicción o este vicio, porque de alguna manera era considerado algo todavía moral, se crea en México el Hospital Federal para Toxicómanos, el primer
centro creado por el gobierno, que yo tenga noticia, que fue hecho para atender problemas de adicciones. Nada más que el modelo se basaba en el mismo modelo del manicomio que había generado el Manicomio General de la Castañeda. Para nuestros compañeros de Guatemala, el Manicomio de la Castañeda fue una institución clásica en México, basada en el modelo francés de la época, y Porfirio Díaz, a principios del siglo XX, lo abrió con bombo y platillo, pero era eso, era un lugar de encierro para evitar el contagio social. En este mismo lugar, desde 1910, prácticamente desde su fundación, se internaron a personas que tenían problemas de alcoholismo y toxicomanía, y posteriormente, dentro del mismo hospital, se hizo como otra sección que fue llamada el Hospital Federal de Toxicómanos. También en Latinoamérica, y esto, como les decía, era como el modelo de aquellas épocas, hubo esta reunión en Lima, Perú, donde vemos a la derecha algunos de los puntos que llegaron los representantes de los gobiernos de todos los países de América, incluyendo Estados Unidos y Canadá también. Una, que las toxicomanías, así se le llamaban, son un grave problema para el porvenir de los países del continente americano. Como siempre, insisto, la toxicomanía, es decir, el que consume, es el peligro. Él o ella son las personas que deben, como dice aquí, requerir una asistencia obligatoria en establecimientos especiales, y que fuera dependiente del Estado y a cargo de médicos especializados. Y pues quizá lo único que tenía de ventaja todos estos códigos penales es de que sacaban al toxicómano de la categoría de criminal, lo pasaban a la categoría de enfermo. Aquí en México hubo un caso único durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, donde el doctor Leopoldo Salazar Viniegra, que trabajaba en la Secretaría de Salud, promueve un nuevo reglamento de toxicomanías, donde propone que el Estado monopolice y distribuya las drogas, que en ese entonces eran básicamente morfina, heroína, cocaína, eh, marihuana, pero no era el objetivo de este reglamento en sí, que monopolizara la distribución de drogas para acercar a los consumidores a la sanidad pública y evitar su contacto con el narco, algo que están ahorita proponiendo en Canadá y se está debatiendo en algunas partes del mundo. Y creó el primer dispensario de morfina para toxicómanos, donde les daban morfina y pues se les daban aparte una serie de medidas sanitarias. Empezó la Segunda Guerra Mundial y toda la morfina se fue hacia los soldados, y este programa se acabó y ya no hubo más seguimiento del mismo. Más adelante vienen otros modelos que no vamos a hablar en este curso de ellos, por cierto, pero voy a tocarlo un poquito aquí, como es el modelo de Alcohólicos Anónimos. Este surge en esa época de temperancia que les comentaba, tiene raíces más antiguas en la iglesia luterana, en los fundamentos protestantes que incluyen esta temperancia, es decir, el no consumir bebidas alcohólicas. Bueno, Alcohólicos Anónimos se funda en los años 30 y tiene un enfoque moral. Ellos también le llaman y aquí debería de cambiarlo, un enfoque espiritual hacia los alcohólicos y adictos, y señalan que aunque es una enfermedad, hay una desviación innata o adquirida del carácter. Lo que propone AA es eso, que en el fondo el alcohol o las drogas, en su caso, no son más que síntomas, y que la persona requiere una transformación profunda que solamente un
una aceptación y una especie de revelación espiritual les va a traer, y ha sido un modelo hegemónico y predominante en toda la historia desde los años 30 hasta la fecha en los tratamientos de adicciones. Ahora en el congreso que estuve hubo una sesión especial donde se reúnen personas en recuperación, donde muchos de los asistentes que están en este proceso y son miembros de AA tienen como su junta dentro del Congreso. Esto lo verán también en congresos en Estados Unidos, de psiquiatría inclusive, y tiene una alta, como digamos, penetración en las guías, en muchas otras formas. Y yo a algunos pacientes los mando para que conozcan sobre todo las experiencias de otras personas, porque muchas veces no las conocen. Hay mucha vergüenza al sentir que yo soy el único que soy alcohólico, por ejemplo, y al hablar con otras personas que, oye, no, pues yo también soy alcohólico, y quizá el banquero que te atiende en el banco también lo es, y quizá el doctor que te está atendiendo en el consultorio también lo es, ¿no? Pero en este grupo, aparte, pues se dan tips, por decirlo así, yo les llamo cápsulas cognitivas, que pues son muy efectivas para lograr como un día a día de sobriedad, ¿no? Son, ¿cómo le diré? Impermeables a personas que sigan consumiendo, a personas que tengan recaídas, normalmente no son bienvenidos en los grupos, y pues por lo mismo solamente serán benéficas a largo plazo a un pequeño grupo de personas que sí logran mantener la abstinencia con ellos. Pero a nivel de aprendizaje, incluso ustedes, si tienen la oportunidad de ir a un aniversario de AA, que es cuando habitualmente son juntas públicas, pues háganlo, porque es un modelo que no deja de ser interesante e importante conocer. Sin embargo, este modelo aquí en México se ha degenerado hacia lo que llamamos los anexos, que tienen una larga historia también, desde los años 70, y que pues son lugares informales donde aplican lo que al padrino se le ocurre. Muchas veces se protegen bajo este manto de Alcohólicos Anónimos, pero Alcohólicos Anónimos es una marca registrada y solamente quienes están vinculados con la organización pueden llamarse Alcohólicos Anónimos. Todos estos son, como les digo, una especie de degeneración a nivel mexicano. Estas me las voy a saltar porque no tienen que ver con la reducción de riesgos y daños. Esta, de alguna manera, sí, porque la reducción de riesgos y daños está en camino sentido contrario totalmente a la guerra contra las drogas, que lo que ha llevado sobre todo es más violencia y criminalizar a los más pobres, a la cadena, a la parte más baja de la cadena, ¿no? Donde finalmente pues no cuentan con abogados, no cuentan con personas que los apoyen. Esa también va a parecer comercial, así que me la salto, y continuamos con algunas cuestiones legales que me voy a saltar por completo. Perdón por no haberlo actualizado todavía, porque ya salió el World Drug Report 2024 y creo que ya por ahí les puse algo, pero es señalarles que a nivel mundial la mayor parte de las muertes por drogas ilícitas, que es lo que estamos viendo aquí, se deben a algo que parecería imposible. No son las sobredosis, no son los accidentes, sino que lo que vemos en amarillo, a muertes indirectas por hepatitis C. En segundo lugar, a muertes indirectas por VIH y SIDA. ¿Qué quiere decir esto? Que toda esta población usuaria de sustancias psicoactivas que murió de hepatitis C y VIH pudo haber recibido un tratamiento, pudo haber recibido educación o materiales, condones, jeringas estériles para prevenir el contagio,
y no lo recibió. Entonces, miles de muertes las podemos prevenir. En- Quizá también hay que hablar sobre sobredosis, pero no tanto en eso. O sea, ahora hablamos de fentanilo, 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 pero no hablamos de las personas que tienen hepatitis C, por ejemplo. Entonces, yo quiero destacarles a los pacientes usuarios de sustancias psicoactivas, siempre es muy importante pedirles pruebas de VIH y hepatitis C porque hay una mayor prevalencia de contagio en esta población. Nada más quiero señalar que las muertes directas por sobredosis de opioides son todas estas que vemos en azul y pues también son prevenibles. De hecho, todas las que vemos aquí son prevenibles. Por ejemplo, si tuviéramos los antídotos para la sobredosis más a la mano o si tuviéramos un suministro regulado de sustancias, que es lo que promueve también algunas campañas de reducción de riesgos y daños, o si tuviéramos campañas o servicios de análisis de sustancias. Entonces, estas gráficas se las pongo, esta es de muertes, la que sigue es de DALIS, que es una indicador donde se integran años perdidos prematuramente y años vividos con discapacidad. Y aunque aquí obviamente la sobredosis va a tener un mayor peso porque genera más muertes, más discapacidad y muertes sumadas, también en este sentido vemos la amplia participación de hepatitis y VIH como un efecto indirecto en la discapacidad de las personas. Los daños asociados a las sustancias, no recuerdo si ya les pasé esta lámina en algún momento. David Knott es muy famoso, ha venido a México, ha estado en varios congresos de psiquiatría aquí y él trabajó como asesor del gobierno del Reino Unido en materia de uso de sustancias. Y él es químico, él es farmacólogo, y pues él estudia las cosas desde esa perspectiva, ¿no? Entonces un día dijo, los riesgos de montar a caballo son significativamente mayores a la salud que los riesgos de usar éxtasis. Y él decía, basado en los datos que contaban científicos, después de un arduo análisis que veremos más adelante, y el caso es de que no fue bien recibida esta frase y perdió su empleo. Ahora dirige una fundación que es sumamente prestigiosa y que también la consultaría ahora al gobierno británico y a otros gobiernos en materia de uso de sustancias. Y lo mismo aquí en México, podríamos decir que es más seguro manejar mientras se va texteando o usar una éxtasis. Aquí en México seguro hay más muertos en la carretera por ir texteando que muertos por consumo de éxtasis. Este es el estudio. En este estudio, lo que se evaluaba a través de un análisis de múltiples fuentes de datos era el daño hacia el usuario, por ejemplo, con días de hospitalización, visitas a urgencias, tratamiento por VIH, etcétera, o daño a otros, por ejemplo, denuncias penales, denuncias por violencia familiar, accidentes, etcétera, ¿no? Fue muy famoso en el año 2010, también salió en los periódicos, ahora ya nadie se acuerda de este estudio, más que los que hablamos de reducción de riesgos y daños, y el alcohol, pues, fue la sustancia más dañina. Vean la cadenita, todas tienen un grado de daño en alguna medida. La cannabis, por aquí está, también lo tiene, no es una sustancia inocua. El éxtasis quedó en la parte de menos daño, en esta escala del 0 a 100, pues tuvo solo 9 puntos en cuanto a daños y pues no lo puso por aquí, pero las muertes por montar a caballo eran más peligrosas que usar éxtasis. Entonces, la reducción de riesgos y daños entiende esto. El modelo
basado en Alcohólicos Anónimos, por ejemplo, ubica a todas las sustancias por igual excepto la nicotina, la cual es permitida y que es una de las sustancias más adictivas y que más lesiones y muertes produce, ¿no? Entonces, el tabaco, por ejemplo, lo vemos aquí, ¿no? Está en un nivel mayor que la cannabis, por lo menos. Entonces, el modelo implica también, por ejemplo, clínicamente, yo ahorita digo, hace rato estuve viendo un paciente que bebía alcohol y usaba cocaína y que también fuma cannabis y que cuando usa alcohol y cocaína se pone depresivo y suicida y que pues digo, la recomendación es amigos, si quieres usar una sustancia, usa cannabis y digo, hay riesgos, hay cierta también tema con ello, pero no te va a llevar a una estado como te puede llevar el alcohol, donde puedes tener un error de juicio y tener un acto suicida grave, ¿no? Entonces, en el modelo, por ejemplo, clínicamente, yo se lo autorizo, pero él también va a doble A y en doble A, si él dice que fuma cannabis, le dicen que él no ha aceptado su enfermedad, que por lo tanto sigue siendo un recaído y que por lo tanto todavía no está en recuperación, ¿no? Entonces, en la clínica, si yo fuera partidario del modelo de AA, pues posiblemente le diría lo mismo, ¿no? Si tú no dejas de consumir cannabis, pues mejor vete a internar, ¿no? Siempre sale este remedio, ¿no? Si tú te internas, te curas de todo. Pero bueno, eh, vamos a continuar con algo más interesante. Ya nos faltan pocos minutos van a poner el formato de la lista y recuerden para los que se integraron más tarde que tengo pendientes algunos exámenes, el de la clase pasada y de esta clase, pero los publicaré próximamente. Bueno, lo que vimos anteriormente es a una persona que trae una jeringa y que quizás sea una foto no real, porque los usuarios de heroína o de otros opioides en realidad usan jeringuitas muy finas porque se pueden aplicar durante el día 3, 4, 5 dosis del opioide que estén utilizando y como esto lo hacen a lo largo de días, semanas y meses, si usaran este tipo de jeringas ya se hubieran perforado el brazo totalmente, ¿no? Pero la pongo porque es una imagen, pues como les digo, figurada y es para hablarles acerca de cómo resurgió el tema de reducción de riesgos y daños. Digo resurgió porque ya vimos que en los 40 algunas personas, inclusive en México, ya lo estaban promoviendo. Resurge en los años 80. En esas épocas, Nico Adrians, que yo siempre hablo de él y creo que deberíamos de ponerle una estatua en algún lado, él fundó el sindicato Yonki de Rotterdam, que era un grupo activista de usuarios de heroína inyectable en esta ciudad y que para el año 1981 ya estaba él distribuyendo jeringuillas estériles ante una epidemia local de hepatitis B. Entonces, en 1983-84, cuando pues se dispara y surge la pandemia de VIH, él es el único que se le ocurre decir, esto puede ser transmisible por vía intravenosa y nos debemos de cuidar, así que vamos a usar jeringuillas estériles, así como lo había hecho con la hepatitis B. Y en 1984 publica el primer folleto de prevención de VIH dirigido a usuarios de drogas. Entonces, es un parteaguas, ya que a partir de la pandemia de VIH, con el fin de disminuir la transmisión, por lo menos en los usuarios de drogas inyectables, se empieza a usar este modelo. Ustedes son muy jóvenes, pero yo estaba al inicio de la carrera de medicina en estos años, pues cuando surgió el VIH,
se hablaba de las, ya no me recuerdo, 4 Hs, homosexuales, heroinómanos, hemofílicos y haitianos que por error, y como siempre digo, también hay cuestiones raciales y de clase, pues fueron victimizados como portadores de VIH. Afortunadamente pronto se vio que era un virus y que se podía transmitir de diversas formas, y que pues mientras no hubiera un tratamiento efectivo, lo mejor era la prevención. Ahí vuelve a surgir el tema de la reducción de riesgos y daños y este modelo de dar jeringas estériles, que luego se transformó en dar todo el equipo, dar gases estériles, dar inclusive, ¿cómo se llama esto? El cintillo que se pone en el brazo para poderse aplicar la jeringa de una manera más adecuada, etcétera, etcétera, ¿no? Este modelo que podríamos incluirlo en la prevención terciaria, de acuerdo a este modelo de prevención, pues fue adoptado muy rápidamente por los países europeos. El Reino Unido fue el primero y se diseminó a lo largo de los años, generando, pues sobre todo en Europa, un cambio radical. Sin embargo, en otros países, por ejemplo en Rusia, nunca se aplicaron estas medidas de reducción de riesgos y daños y quiero mostrarles brevemente esto. En los países donde no se han aplicado, donde en estas fechas que pongo aquí, 2011, no se habían aplicado, eh, eh, ¿cómo se dice? Perdón, las estrategias de reducción de riesgos y daños, la prevalencia de VIH en estos usuarios de drogas inyectables, pues era muy alta, como en Tailandia y Rusia, donde se criminalizaba de hecho traer jeringas estériles. Entonces el usuario escondía su jeringuita por ahí y la compartía con otros usuarios. Vemos como hasta el 50% de las personas tenían prevalencia positiva VIH, y en países como Reino Unido, Suiza, Alemania, Australia, que tienen estrategias de reducción de riesgos y daños muy, muy sólidas, pues la prevalencia de VIH en esta población es prácticamente igual a la que hay en la población general o otras poblaciones. Entonces, este modelo, que perdón que me comí tantas frases, ha generado una serie de reportes, pronunciamientos, resoluciones. Aquí en México tenemos algunos datos. En Tijuana, por ejemplo, sabemos que entre los usuarios de drogas inyectables hay una prevalencia de hepatitis C de hasta el 91%, que es altísima, mientras que la prevalencia de VIH es de 7.3%. Allá nuestros colegas de Mexicali que están ahorita con nosotros, pues espero que ya conozcan este artículo. Creo que lo puse también en la clase de opioides, Cuqueando la Chiva, donde la doctora Clara Fleis y su equipo pues hacen todo una investigación de campo, ¿no? 75% de los usuarios habían prestado alguna jeringa que ya habían usado, alguien, 69% había usado jeringas también vía contraria que compartieron y recibieron. 60% nunca limpió una jeringa con cloro antes de usarla, que sería una medida pues de utilidad en medios donde no hay otras alternativas. 72% dividió la droga usando una misma jeringa, es decir, eh, para evitar cargar varias jeringas, con la misma le pongo 3 centímetros y me voy pasando la dosis. En fin, estos datos nos hablan acerca de la gran posibilidad de transmisión de estas infecciones si no hacemos algo como por ejemplo las salas de reducción de sobredosis como la que vemos aquí. En Mexicali se encuentra la única sala reconocida oficialmente
y que pues ojalá que en los lugares donde hay opioides en nuestro país, que son el norte, la frontera con Estados Unidos, pues hubiera más salas, porque en estas salas se pueden sumar todos estos servicios y ser centros sin ser necesariamente parte del sistema de salud. La sala de Mexicali pertenece a una ONG, no pertenece al sistema público de salud, pues contar con todos estos servicios. Ya voy a concluir por no, todavía tengo tiempo, ya vi, quizá ando yo un poco caloreado. En Europa se han ido integrando todos estos servicios de reducción de riesgos y daños allá el tratamiento habitual. Esta lámina me gusta mucho porque podemos ver cómo a lo largo del tiempo, desde antes de 1970, los países europeos implementaron intervenciones de reducción de riesgos y daños. La primera intervención que surgió fue la de tratamiento de metadona en los años 70 para lo que podríamos llamar la primera ola de usuarios de heroína en Europa, que pues todavía eran parte de este movimiento hippie, que se iban manejando desde Europa hasta Afganistán o hasta la India, y que pues en el camino iban usando toda una serie de sustancias. Bueno, era un grupo muy particular, pero ya tenía un problema al regresar a Europa de consumo de heroína y se inician las primeras clínicas de metadona. Con los años, como ustedes pueden ver, han ido incrementándose hasta que en la actualidad prácticamente todos los países de Europa tienen clínicas de metadona. La siguiente intervención que se empezó a utilizar en Europa era la que mencionaba, de programas de agujas y jeringas estériles, que surge en la pandemia de VIH a principios de los años 80, y vemos cómo esta rápidamente la van incorporando todos los países europeos, de tal manera que en 10 años ya prácticamente todos, y en la actualidad yo creo que todos ya tienen programas oficiales de equipo de inyección estéril. Más adelante, sobre todo por el contexto de las fiestas electrónicas que empiezan a surgir a fines de los 80s, en los 90s, donde el consumo de sustancias sintéticas se incrementa y con ello el riesgo de que estas sustancias sintéticas fueran contaminadas o sustituidas por otras sustancias más peligrosas. En ese contexto surgen los programas de análisis de sustancias y se van integrando también, como ustedes pueden ver, a los programas públicos. Hasta el año 2020, pues no eran todavía parte de la política de todos los países. Sin embargo, también estos programas en los últimos años, 5 años, 4 años, se han aumentado por el tema del fentanilo y de las nuevas sustancias psicoactivas, por lo cual se está promoviendo en los países que todavía no tienen análisis de sustancias que los incorporen. Y ya más recientemente, y esto tiene que ver ya con el fentanilo, esta línea naranja, es la intervención de poder ofrecer naloxona y que los usuarios de opioides se lleven naloxonas a sus casas. Pues esto surge a partir de la crisis de los opioides superpotentes, y vemos cómo también se ha ido en pocos años, pues ya la mitad de los países europeos tienen el programa. Yo estoy seguro que se han incorporado más, y la última, digamos, adquisición de estos programas es el que mencionaba yo, las salas de consumo seguro, también llamadas salas de prevención de recaídas. Vemos en verde que justo por la crisis de opioides, en pocos años han ido incrementándose en diversos países europeos. Entonces, pues estas son alternativas que
Poco a poco veremos en nuestros países latinoamericanos, tenemos otros problemas, todavía el alcohol sigue siendo un gran problema y también debemos de aplicar algunas medidas de reducción de riesgos y daños a los problemas de alcohol. El alcoholímetro es una estrategia de reducción de riesgos y daños, pero con otra dinámica. Quiero señalar, todavía tengo tiempo, hablar acerca de la reducción de riesgos y daños a través del alcance comunitario. Estos son programas que a mí me gusta mucho hablar porque yo participo en ellos. Actualmente en la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones estamos promoviendo y que haya este tipo de servicios. En la Ciudad de México ya llevamos casi 2 años de un programa que ha sido muy exitoso y que fue dirigido inicialmente a hombres gays usuarios de metanfetamina. Ya tuvimos esta clase y pues ya todos ustedes saben que pues a raíz del surgimiento de las aplicaciones, del uso de teléfonos inteligentes y de nuevas sustancias que aunque no son nuevas, pero resurgen como la metanfetamina, pues tenemos nuevas dinámicas de consumo. Actualmente, buena parte de mis pacientes son hombres gays que consumen cristal y planteamos en la Ciudad de México establecer estrategias de reducción de riesgos y daños dirigidos a ellos y a ellas, y también hay mujeres, por ejemplo, mujeres trans que también practican chemsex. Aquí vemos otras sustancias que se utilizan en el chemsex, creo que esto ya lo platicamos, HB, ketamina, éxtasis, cloruro de etilo, que cocaína, poppers, y que pues el planteamiento, bueno, en Tijuana también allá queríamos plantear un modelo, y en eso estamos, un modelo también con unidades móviles para poder llevar más servicios de atención a usuarios y usuarias, ¿no? Para los que no conozcan, estas son algunas fotos de la ciudad de Tijuana. Que les cuento que la ciudad de Tijuana es el municipio, después de la Ciudad de México, que aquí tramposamente la pusieron todas juntas, es el municipio más poblado de todo México. Entonces, en estas zonas del país, por ejemplo, aquí vemos el río Tijuana, la canalización del río Tijuana, si lo alcanzan a ver ustedes. Tijuana es atravesada por un río que actualmente está canalizado y en las márgenes de este río, en ciertas túneles, bajo puentes que hay ahí, viven muchas personas que consumen drogas inyectables. Ellas consumen drogas en la calle, en condiciones insalubres, y por eso en Mexicali y en Tijuana es donde han surgido grandes programas de reducción de riesgos y daños. El otro modelo, ya se los comentaba, es en los festivales musicales, donde también en la Ciudad de México, Instituto RIA, una ONG de la que yo soy voluntario actualmente, llevamos servicios de análisis de sustancias a diversos espacios recreativos. Así que son cosas que ya estamos haciendo. Y a esto era lo que quería llevar unidades móviles cuando se tienen, si no puede ser una simple carpa con sillas y mesas, para llevar servicios de salud. Los servicios de salud que nosotros pretendemos y estamos llevando a usuarios de sustancias psicoactivas, los hemos localizado en zonas de consumo, por ejemplo, Calzada de Tlalpan, los que no son de la Ciudad de México, es una calle donde hay muchos hoteles, donde los hombres gays se reúnen para consumir metanfetamina y tener prácticas sexuales, muchas de ellas de riesgo. Y entonces este camioncito ya ha recorrido en diversas ocasiones Tlalpan, llevando servicios de análisis de sustancias, por un lado,
es la primera vez que una institución gubernamental en colaboración con una ONG lleva este servicio públicamente. Llevamos servicios de prevención de VIH y otras ITS y vinculamos nuestros servicios con la atención que da la Clínica Condesa, que es la clínica especializada en VIH en la Ciudad de México. Llevamos servicios de salud mental que aunque no se dan ahí mismo, pero se da como una breve, nosotros le hemos llamado tamizaje, intervención breve, referencia a tratamiento, SBIRT, y que pues con ello podemos detectar a personas que requieren un tratamiento posterior y darles una canalización directa con seguimiento. Entonces, este modelo que en la Ciudad de México ha sido muy, muy exitoso, ha crecido, ahora ya son 2 camiones los que participan y próximamente habrá más porque hemos visto la utilidad de salir a comunidad y hemos hecho afortunadamente detección de sustancias desconocidas en los análisis de sustancias y también hemos detectado a personas que tenían VIH o hepatitis C y han sido oportunamente tratadas. También hemos enfocado en los últimos tiempos el trabajo a trabajadoras sexuales y este camioncito sale de noche en esta misma calzada de Tlalpan porque también ahí se ejerce trabajo sexual. Y esta intervención, aquí podemos ver algunas fotos, podemos ver a una compañera del Instituto RIA haciendo un análisis en uno de los consultorios, también hemos hecho grandes capacitaciones y en fin, ha sido un modelo que ojalá pudiéramos replicar en otros lugares, poder llevar estas intervenciones y sobre todo medidas que pueden salvarle muchos años de discapacidad, por ejemplo, una detección oportuna de VIH o de hepatitis C. Con esto yo voy a concluir, aunque tengo muchas láminas más, como les digo, es un tema muy, muy interesante y que, pues si les interesa continuar sabiendo de él, síganme en redes sociales, @HugoGZZZ, porque siempre estoy hablando de ello, y también las redes sociales de Conasana, ahí tenemos varios videos.